Rosario se siente feliz, ya que está formando una buena familia. Dimitrio nos cuenta que no le dará a Graciela ningún centavo de la parte de la herencia que le dé Alejandro. Sufrimos con los problemas de amor de María y Esmeralda. Aunque ella es buscada por refugio, el padre Anselmo, Macario y Dominga ven a la nueva Rosario, mientras Alejandro y Montserrat buscan padrinos para el bautizo de Laurito. Carlota les cuenta lo que hizo María con Laurito. Nadia sospecha que entre Ezequiel y Pedro hay algo. Hablando de Pedro, este señor quiere ver a María. Macario oculta un secreto de Graciela y ella tiene miedo. Después le dice a Alejandro que Angélica le pidió ser con José Luis los padrinos del niño y en vez de enojarse Alejandro acepta que sean los padrinos de Laurito. Nos enternece ver a Dimitrio cambiando. José Luis toca a la puerta de la casa Mendoza y ya no lo recibe el malo de Dimitrio sino el bueno Dimitrio, pero sí la mala de Graciela que lo trata con una amabilidad que nos hace decir qué pasa aquí. Pero luego nos enteramos de que Graciela, ahora que José Luis va a tener dinero, pretende venderle a Montserrat. Josefina pretende que Adolfo la conquiste para darle celos a Dimitrio y a cambio le pagará. Así lo hace cuando Dimitrio lo descubre que anda pretendiendo a Josefina, le rompe el cheque que le había dado Josefina y lo golpea. De los mejores amigos pasaron a ser rivales. Luego Dimitrio le reclama a Josefina y ella ve el interés que él le está prestando. Finalmente, Alejandro y Montserrat visitan a José Luis y Angélica allí y le proponen ser los padrinos de Laurito, ya que ese mismo día se celebrará de nuevo su boda civil. A José Luis no le gusta que Montserrat y Alejandro estén nuevamente juntos y le pregunta a ella si está por amor o por presión con Alejandro. Ella le dice que por amor. Dimitrio sabe que no es una buena persona y que no está apto para estar con Josefina, por eso le dice que Adolfo es igual o peor que él, así que tampoco debería prestarle atención. José Luis le dice a Alejandro que si acepta ser el padrino de Laurito va a estar en la vida de Montserrat y además se la puede quitar. Pero a Alejandro no le importa porque sabe que Montserrat lo ama. Luego le cuenta al padre Anselmo que su madre le juró que Montserrat lo amaba, ahí fue donde le dio su libertad y prometió luchar por el amor que le tiene. José Luis no ha amado a Angélica, sin embargo, ella ama con locura a José Luis. María se contacta con Refugio y le dice que sabe dónde está Esmeralda, pero le pide un favor. El favor es que le lleve a José Luis. Allí María le dice a José Luis que ambos le robaron el amor y le pide unirse para destruir ese matrimonio. Montserrat está con Angélica y ella se siente mal. José Luis le dice a María que ella necesita ayuda psicológica, entonces María le dice que Alejandro jugó sucio al robarse a Montserrat y le aconseja que él también juegue sucio. Refugio llega y le pide perdón a Esmeralda y le pregunta quién la golpeó. Pero Esmeralda no le dice. Dimitrio le dice a Tomás que aleje a Josefina de Adolfo, ya que él le puede hacer daño. María va a llevar a José Luis a alguna parte de la hacienda. Mientras Angélica se recupera, Alejandro quita la denuncia en contra de María por casi robarse a Laurito porque la quiere ayudar. Pero Ezequiel le advierte que María puede hacer cosas peores. Se acuerdan de los terrenos que Alejandro le arrendó a Joaquín. María sospecha que algo malo están haciendo porque tienen vigilado ese espacio. José Luis dice que si Alejandro anda en negocios turbios puede perderlo todo y eso quiere María que él se quede sin nada para que Montserrat lo deje y ella quedarse con su eterno amor. Vemos que Adolfo se ha enamorado de Josefina aunque todos digan que es por robarle dinero. José Luis llega a su casa y se encuentra con Montserrat y le dice que él y Angélica serán los padrinos de Laurito. Luego llega el padre y le dice que se aleje de Montserrat, pero José Luis le dice que él siempre defiende a Alejandro y nunca verá lo que le hicieron para robarle a Montserrat y le siembra la semilla que Alejandro anda en negocios turbios. Alejandro no piensa en volver a la hacienda y quiere que Joaquín le cuide de la hacienda, ya que son socios. Alejandro no sabe que esto sirve para que no vea la hierba que Joaquín y Pedro sembraron en sus tierras. Pedro manda a buscar a Víctor y le pide ser el amante de Nadia para verla feliz. Pronto se sabrá si Dimitrio es el hermano de Alejandro. Tomás le aconseja a Josefina que se vaya a la ciudad para que olvide el daño que le hicieron, pero ella quiere recuperar a Dimitrio ahora que sabe que él la ama. En tanto Adolfo va a ganar dinero con Pedro, pero Pedro lo pone a cargo de Ezequiel. El amor es invencible para Montserrat y Alejandro. Nadia se entera de lo que Pedro le dijo a Víctor, pero lo que Víctor no sabe es que Pedro pretende que la embarace. Refugio se da cuenta de que Pedro fue quien golpeó a Esmeralda y de inmediato va a reclamarle. Por su parte Nadia llega y le reclama a Pedro por hacerle esa propuesta a Víctor y le dice que es homosexual. Aquí Pedro se llena de furia tanto que la quería golpear, pero Refugio llega y lo amenaza. José Luis llega a evitar que Refugio dispare a Pedro. Aquí notamos que Nadia le tiene miedo a Pedro porque puede matarla. María sigue vigilando las tierras de Alejandro, pero es descubierta y quieren abusar de ella. Pero llegan Ezequiel y Adolfo. Recuerden que Pedro mandó a buscar a María y Ezequiel por eso la sube al carro, pero le dice a Adolfo que su prueba será asesinar al que quería abusar de María. Pero Adolfo no puede y Ezequiel lo asesina sin compasión y amenaza a Adolfo para que obedezca las órdenes de él. José Luis le pregunta a Pedro sobre las tierras que quería comprarle a Alejandro, ya que sospecha que se está sembrando algo malo. Pero Pedro le dice que Joaquín es el que tiene arrendadas esas tierras y que él no tiene nada que ver.
Nos vamos con Alejandro, que venció la culpa y ahora es feliz con Montserrat. José Luis le promete a Esmeralda que ya no le va a pasar nada. Pedro le dice a Ezequiel que la Marina sospecha que tienen algo en esas tierras, pero va a dejar a Joaquín solito en ese problema para que sus nombres no salgan sucios. Luego le dice a Adolfo que ya entró en los negocios turbios y que ya no puede salir y por ahora van a tener encerrada a María. Adolfo busca a Josefina. Cuidado, desde aquí se viene otro Adolfo. La boda y el bautizo han llegado y es que todos están felices. Pero se mandó un operativo a investigar las tierras que Joaquín le arrendó a Alejandro. Allí Refugio descubre un cultivo ilícito de droga. Y por eso José Luis va donde Alejandro y quiere conversar con él. Cuando conversan es que le cuenta todo lo que está pasando y que sospechan que él tiene algo que ver en ese cultivo de drogas, y si es así Alejandro lo perdería todo. Joaquín todavía no perdona a Angélica. Alejandro le dice a José Luis que es inocente y que le permita terminar la boda y el bautizo de su hijo, de allí él se entregará a la Marina y José Luis acepta. Pedro le confiesa a Joaquín que la Marina sabe del cultivo y que no abra la boca nombrándolo, y además amenaza de hacerle daño a sus hijas. Después Joaquín es arrestado. Alejandro le pide a Víctor que llame a un abogado para que lo ayude. José Luis le dice a Montserrat que no se case, pero Montserrat está decidida en casarse. Montserrat va en camino a casarse con Alejandro y así lo hace en una ceremonia muy bonita llena de grandes momentos. Adolfo está hundiéndose igual que María. José Luis tiene derecho a llevarse a Alejandro a la cárcel, pero no lo hace, ya que está en su mejor momento, pero el capitán Robledo le ordena que se lo lleve. Alejandro conversa con Montserrat y le dice que no crea nada de lo que van a decir de él. De allí llega José Luis y lo arresta, pero Montserrat piensa que es una venganza de José Luis y lo cachetea, pero de igual José Luis se lo lleva enfrente de todos. Ahí es donde Alejandro les dice a todos de lo que se le acusa y Montserrat sufre por él. Joaquín es interrogado y culpa a Alejandro de haber sabido lo que se estaba sembrando en estas tierras. Esto lo hace por la amenaza de Pedro, y hablando de este señor manda hacerle daño a Virginia. Nadia le dice a Carlota que se cuide de Ezequiel. José Luis actúa conforme a la ley, pero Alejandro piensa que le está aprovechando para hundirlo. Más, el abogado consigue un amparo para que Alejandro quede libre. Luego vemos que Graciela le pide a Josefina que revoque el poder que tiene Tomás sobre su dinero y ella le promete ayudarla a estar con Dimitrio. Alejandro le jura a Montserrat que es inocente y ella le cree, y José Luis al fondo sabe que es inocente, pero debe actuar como manda la ley. Josefina le hace caso a Graciela y enfrenta a Tomás para decirle que no puede quitarle su dinero. Pero eso hace Tomás la deja en la calle y Josefina busca ayuda en su esposo. El capitán Robledo le cuenta a Alejandro que Joaquín lo acusa de haber sido cómplice de él, pero Alejandro grita su inocencia.